Vamos a trabajar el problema 137 del libro de Jaime Vaquero. Recomiendo que copien el problema, detengan el video, copien el problema, así se hace más fácil el desarrollo del mismo. Este problema termina acá, en la pregunta número 8. Yo recomiendo copiar el problema y luego creo que va a ser más fácil la comprensión del mismo. Vamos a por ello. Bueno, comenzamos con una estima. El enunciado del problema dice que el 24 de marzo, siendo las 20 horas, el yate se encuentra en esta situación. Toma un azimut de la polar de 8 grados positivo, sopla un viento del noroeste que produce un abatimiento de 4 grados y tiene una velocidad de máquinas de 12 nudos. Muy bien. Dice que a las 20 horas está navegando a rumbo de aguja 286, con lo cual yo conozco la corrección total porque he tomado un azimut de la polar. Si el azimut, si la polar la considero exactamente en el polo norte, como se considera cuando estudiamos el curso de patrón, sabemos que no es así, pero si la consideramos, en este caso la vamos a considerar como si estuviese exactamente en el polo norte. Por lo tanto, el azimut verdadero polar es 0. Si a 0 le restamos el azimut de aguja, que es 8, nos da menos 8, que sería la corrección total. Rumbo de aguja, corrección total, rumbo verdadero. El abatimiento obviamente va a ser negativo porque el rumbo que navegamos nos va a hacer derivar el viento a babor. Por lo tanto, el abatimiento es negativo. Esto me da un rumbo de superficie de 2,74. Con lo cual, concretamente, yo sé que a las 20 horas estoy navegando con un rumbo de superficie de 2,74 y a una velocidad media de 12 nudos. Navego en estas condiciones hasta las 23. A las 23 vuelvo a tomar azimut de aguja de la polar y me da 9 grados positivo. Modifico el rumbo de aguja al 240. Tengo en cuenta la corrección total, que ahora será menos 9 grados. Obtengo el rumbo verdadero. El abatimiento es de 5 grados, pero el viento sopla del mismo cuadrante. Por lo tanto, a este rumbo el abatimiento será nuevamente a babor. Por lo tanto, es negativo. Rumbo verdadero 226. Así navego hasta la hora 1:30 del día siguiente, es decir, del 25 de marzo. Yo lo que quiero saber ahora es ¿dónde me voy a encontrar a la 1:30 del 25 de marzo? En eso consiste la estima. La estima consiste en que yo he partido de esta situación el 24 de marzo, he navegado a dos rumbos durante cierto tiempo y ahora quiero saber a la 1:30 a dónde he arribado con mi barco. Pues bien, para esto tengo que realizar una estima. Vamos a por ello. Bien, este es el cuadro de estima. Es un cuadro elemental. Desde las 20 a las 23 hemos navegado 3 horas a una velocidad de 12 nudos. Hemos hecho una distancia de 36 millas a este rumbo circular que equivale a este rumbo cuadrantal.
Distancia por seno del rumbo nos da el apartamento, distancia por coseno del rumbo nos da la diferencia de latitud. Desde las 23 hasta la 1:30 del día 25 hemos navegado a 12 millas, lo que equivale a decir que hemos navegado 30 millas, velocidad por tiempo. Distancia por seno del rumbo, apartamento, distancia por coseno del rumbo, diferencia de latitud. Obviamente acá vamos hacia el norte y acá vamos hacia el sur. Totalizamos, este es el apartamento total, esta es la diferencia de latitud total. Obtenemos ahora la diferencia de longitud, que sabemos que es igual al apartamento sobre el coseno de la latitud media. Por lo tanto, me va a dar 70,9 minutos oeste, es la diferencia de longitud. Si esto es así, el resultado es muy simple, porque a la situación de mi partida, que era esta latitud y esta longitud, a la latitud le resto los 18,3 las 18,3 millas, porque yo estoy en latitud norte y ahora fui hacia el sur, tengo la latitud final, 35 grados 39,7 minutos norte. Si a la longitud inicial le sumo la diferencia de longitud, porque yo estaba en una longitud oeste y navegué hacia el oeste, obtengo la longitud final, 4 grados 12,9 oeste. Esta es la primera estima. Vamos a ver qué nos piden a continuación. Bien, vamos con la segunda estima. Me dicen que desde esta posición que tengo a la 1:30, a la que he arribado a la 1:30, latitud y longitud de la 1:30 del día 25, quiero ir a este punto de estas coordenadas, es decir, un poco más al norte y un poco más al oeste. Voy a tener que hacer un rumbo noroeste. Y pretendo llegar a las 5:30 del mismo día. Me dan como dato que sopla un viento del oeste, que el abatimiento que produce es de 3 grados y han tomado un azimut de la polar de 6 grados positivos. Obviamente tengo que saber qué rumbo de aguja tengo que ordenar al timonel para ir de acá a acá y qué velocidad le tengo que imprimir a la máquina para estar en este segundo punto a las 5:30. Para lo cual resolvemos la ecuación de la loxodrómica, que dice lo siguiente: calculamos el apartamento, diferencia de latitud por coseno diferencia de longitud por coseno de latitud media. Recordar que esta diferencia de longitud se tiene que expresar en minutos, no en grados. Se tiene que expresar en minutos para que el resultado nos dé millas. Diferencia de longitud por coseno de latitud media nos da el apartamento, que es hacia el oeste, obviamente. El rumbo es de componente oeste. Vamos a obtener el rumbo ahora. La tangente del rumbo es igual al apartamento sobre la diferencia de latitud. También a la diferencia de latitud la expresamos en minutos. Resolvemos, me da un rumbo cuadrantal nor-50 oeste. Vamos por la distancia, que es igual al apartamento sobre el seno del rumbo. Por lo tanto, la distancia entre el punto número 1 y el 2 es de 56,2 millas. Si la distancia es de 56,2 millas y tengo que llegar en 4 horas, le tengo que imprimir una velocidad de máquina al barco de 14 millas por hora, 14 nudos. ¿Qué rumbo de aguja tengo que llevar? O tengo que decirle al timonel que gobierna, ¿qué rumbo de aguja tiene que gobernar el timonel? Bueno, muy bien, es fácil. El rumbo cuadrantal nor-50 oeste equivale a un rumbo circular de 3/10. Si el abatimiento es de 3 grados y el viento es de componente oeste, obviamente me va a hacer abatir hacia estribor, por lo tanto es positivo. Tenemos el rumbo verdadero. La corrección total,
que es la suma de la desviación magnética y el desvío, es menos 6, porque hemos tomado azimut de la polar. Azimut verdadero 0, menos azimut de aguja 6 es menos 6. Tenemos el rumbo de aguja a que tiene que gobernar el timonel, para ir desde acá hasta acá. Y tenemos la velocidad que tiene que llevar el barco, la velocidad máquina, para arribar al segundo punto en 4 horas. Vemos cómo sigue el problema. Bueno, vamos al problema de carta. Nos dicen que una vez alcanzado el punto P, navegamos a otros rumbos y velocidades hasta las 8:00, en que navegamos en demanda del estrecho con un rumbo de aguja de 2:30, un desvío de menos 1,5 grados, viento del cuadrante noroeste, abatimiento que produce 4 grados, velocidad 12 nudos, obteniéndose demora de aguja del faro Punta Europa 2:70. Bien, nos dan estos datos, nos dicen que a las 8 estamos navegando con un rumbo de 2:30, nos dan el desvío, nos dan la desviación magnética, tenemos el rumbo verdadero, nos dan el abatimiento que es 4 grados. Como sabemos que el viento sopla del cuadrante noroeste, evidentemente nos va a batir hacia babor, por lo tanto es negativo. Nos da un rumbo de superficie de 219,5. Vamos a una velocidad de 12 millas por hora. A las 8, es decir, mientras venimos navegando en estas condiciones, tomamos de Punta Europa una demora de aguja de 2:70. Tenemos la corrección total, que es la suma de estas, de la desviación y del desvío. Tenemos la corrección total, nos da una demora verdadera de 2:63,5. Ya estamos en condiciones de dibujar en la carta la primer línea de posición, la primer demora. En algún punto de esa línea estaremos nosotros, pero todavía no sabemos en qué punto exacto. Para lo cual seguimos navegando. Y a las 8:30 volvemos a tomar una demora, o en este caso una marcación del mismo faro, y nosotros sabemos que la demora verdadera es igual al rumbo verdadero más la marcación. Por lo tanto, el rumbo verdadero que llevamos, ¿cuál es? Es 2:23,5. Es este, no es este, ¿eh? Es este el rumbo verdadero. Por lo tanto, demora verdadera es igual al rumbo verdadero más marcación, es igual a 313,5. Ya estamos en condiciones de trazar la segunda demora sobre la carta, la segunda línea de posición. Trasladaremos la primera línea de posición a la segunda línea de posición por rumbo y distancia, para lo cual tenemos que saber la distancia que hemos navegado entre las 8 y las 8:30. La distancia es igual a velocidad por tiempo, 12 nudos por 0,5, hemos navegado 6 millas. Es decir, vamos a obtener nuestra situación en la carta a través de dos demoras no simultáneas a un mismo punto. Vamos a graficarlo en la carta. Bien, vamos a situarnos en la carta. Vamos a ver dónde estamos a las 8:30. A las 8 dijimos que tomamos la primer demora verdadera. La primera demora verdadera que tomamos a Punta Europa es esta. La dibujamos. Dibujamos también el rumbo de superficie que llevamos, que es 219,5. De superficie porque hay viento. Este es el rumbo que llevamos. Lo dibujamos a partir del faro Punta Europa. A las 8:30 tomamos la segunda demora, que en este caso era una marcación que la transformamos en demora verdadera, que nos daba 313,5. Esta es la segunda demora
al faro Punta Europa, tomada media hora más tarde. ¿Dónde nos encontramos? Para saber dónde nos encontramos tenemos que medir sobre el rumbo que hemos trazado acá la distancia que hemos navegado entre las 8 y las 8:30, que dijimos que era de 6 millas. Por lo tanto, este tramo mide 6 millas. Esto mide 6 millas. Obviamente sabemos que las distancias ni hace falta que lo diga, pero bueno, se miden sobre este lado de la carta. Si esto mide 6 millas, lo que hacemos es trasladar por rumbo y distancia la primera demora a la segunda, hasta que corte a la segunda. ¿Cómo hacemos? Trasladamos en forma paralela esta demora hasta que corte al rumbo en este punto, es decir, acá. Y dibujamos la demora trasladada. Es decir, esta línea de puntos es esta demora trasladada a las 8:30. Pues bien, donde se interceptan las dos demoras, es decir, acá, se sitúa mi barco a las 8:30. Vemos cómo sigue el problema. Bien, a las 8:30 yo me encuentro situado acá. Decidimos tirar un rumbo para pasar a 4 millas del faro Isla Tarifa, para lo cual tomamos el compás y haciendo centro acá, con 4 millas, trazamos el círculo, es decir, de acá al círculo, del centro al círculo, el radio vale 4 millas. Pues bien, yo quiero pasar tangente a este círculo, es decir, dejar al faro Isla Tarifa a 4 millas de distancia. Para lo cual tiro esta línea, que está marcada en forma intermitente en color negro, que será mi rumbo. Obviamente, si yo estoy de acá y quiero pasar a 4 millas, mi barco tendrá que venir cabalgando arriba de esta línea de puntos. Pues bien, esa línea tiene un rumbo de 2:47. Ese es el rumbo que tengo que tomar. Este es el rumbo que tengo que llevar para estar de acá a acá. Pero ¿qué pasa? Ese rumbo tendrá que contemplar. No será el rumbo de aguja, porque tendremos que contemplar la corrección total, es decir, el desvío y la desviación magnética y el abatimiento. Primero me dicen que para navegar de acá y hasta pasar a 4 millas del faro Isla Tarifa voy a modificar mi velocidad. Ahora voy a dar una velocidad de máquina de 13 nudos. Me dicen que el desvío a este rumbo es -2, la desviación magnética sigue siendo para todo el problema igual, -5, y el abatimiento 5 grados. El viento sigue soplando del cuadrante noroeste, por lo tanto me va a batir hacia babor, por lo tanto será negativo. Por lo tanto, este rumbo 2:47 se va a transformar en un rumbo de aguja de 2:59 de la siguiente manera. Yo tengo un rumbo de 2:47, pero tengo un abatimiento negativo de -5, me da un rumbo verdadero de 2:52. Si tomo en cuenta la desviación magnética y el desvío, llego a la conclusión de que tengo que gobernar a un rumbo de aguja 2:59 para seguir esa derrota. Y voy a una velocidad de 13 nudos. Es decir, 2:47 es el rumbo de superficie. Navego en esas condiciones. ¿Hasta cuándo? Navego en esas condiciones hasta las 9:35, en que
tomo demora de aguja de Punta Siles de 168,5 y demora de aguja y marcación, perdón, del Faro Isla Tarifa de 41,5. Por lo tanto, tengo que calcular demoras verdaderas para situarme. Digo que a las 9:35 tomé una demora de aguja del Faro Punta Siles, la corrección total la tengo, es -7, tengo la demora verdadera. De Isla Tarifa lo mismo, tengo una marcación, pero tengo el rumbo verdadero que vengo trayendo. Reitero, el rumbo verdadero, no el rumbo de superficie. Por lo tanto, si al rumbo verdadero le sumo la marcación, tengo una demora verdadera de 293,5. Ya estoy en condiciones de trazar estas dos demoras, de dibujarlas en la carta, que es lo que hago. Es lo que hago acá, ¿eh? Dibujo esta demora verdadera a Punta Siles, dibujo esta demora verdadera a Isla Tarifa. En consecuencia, a las 9:35 mi barco está ubicado acá, con lo cual se ha cumplido el objetivo que yo tenía, que era navegar por encima de esta línea de puntos hasta llegar acá. Navegar sobre un rumbo 2,47, un rumbo de superficie de 2,47 grados. Bien, ¿qué hago a partir de ahora? Veamos. ¿Qué hago a partir de las 9:35? A las 9:35, por empezar, me doy cuenta de que está soplando un viento de este cuadrante, oeste-suroeste. Es decir, de aproximadamente 247,5 grados. De ahí sopla el viento. A las 9:35 decido poner rumbo de aguja 259. Y me dan la desviación a ese rumbo. El desvío, perdón, la desviación magnética sigue siendo la misma, tengo el rumbo verdadero. Me dicen que hay 1 grado de abatimiento, que obviamente al rumbo que llevo, según el cuadrante de donde sopla el viento, va a tirar a estribor, por lo tanto es positivo. Tengo el rumbo de superficie que tengo que trazar sobre la carta, dibujarlo a partir de las 9:35. Ahora voy a dibujar este rumbo y por ahí arriba intentaré navegar. A las 11:02, tomo del monte Dirección y del monte Espartel y del cabo Espartel simultáneamente una demora de aguja a cada uno. Del Faro Dirección, del monte Dirección, la demora de aguja es esta. Contemplo la corrección total, que la saco de acá. Tengo la demora verdadera, ya puedo trazar la demora sobre la carta. Del Faro Espartel exactamente lo mismo. Tengo esta demora de aguja, corrección total, demora verdadera que la puedo dibujar sobre la carta. Entre las 9:35 y las 11:02 yo he navegado una distancia a una velocidad de 13 nudos y a un tiempo de 1,45 horas. Tengo que haber navegado una distancia de 18,9 millas. Distancia igual a velocidad por tiempo. 13 nudos por 1,45 horas, tengo que haber navegado 18,9 millas. ¿Vemos esto sobre la carta? ¿Vemos esto sobre la carta? Sobre la carta, la situación sería esta. A las 9:35 yo me encuentro acá. He decidido tomar un rumbo de aguja que lo he convertido con los datos que me han dado en un rumbo de superficie que es 252,5. He trazado sobre la carta este rumbo. Y a las 11:02 tendría que haberme encontrado acá. Es decir, de acá a acá hay 18,9 millas, que es donde yo tendría que haber estado. Pero trazo estas dos demoras verdaderas y resulta que me encuentro acá. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué ha pasado? Yo tenía que estar acá y me encuentro en este lugar. Pues bien, lo que ha pasado es muy simple.
he venido navegando afectado por una corriente de esta dirección. Porque si estoy acá y aparezco acá, la corriente viene en esta dirección. ¿De qué intensidad horaria es esta corriente? Bueno, distancia, la distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? Si yo estoy acá, tendría que haber estado acá y estoy acá, la distancia es esta, la distancia que me ha apartado de donde yo tendría que haber estado. ¿En qué tiempo? En 1 hora 45, en 1,45 horas. En 1,45 horas, no en 1 hora y 45 minutos, en 1,45 horas. Si yo hago esa división, distancia sobre tiempo me da 2,6, que es la velocidad o la intensidad horaria de la corriente. Esta corriente tiene esta dirección y una intensidad horaria de 2,6 horas. Ya sabemos entonces que a las 11:02 no estábamos donde suponíamos que íbamos a estar. Estamos acá porque nos afectó esta corriente de esta dirección y de esta intensidad. Por lo tanto, yo no vine navegando arriba de esta línea de puntos. Yo vine directamente desde acá a acá. Este fue el desplazamiento que sufrió el barco. Ese fue el rumbo efectivo que tuvo el barco. Una línea recta desde acá hasta acá. Vemos ahora qué decidimos hacer, qué decide hacer el patrón del barco. Bueno, yo estoy acá a las 11:02. Una vez que estoy acá, cesa el viento, no hay más viento. Y entonces decido poner rumbo a Barbate. Barbate se encuentra acá. Por lo tanto, trazo sobre la carta una línea recta que va desde la posición mía hasta Barbate y pretendo que mi barco navegue sobre esa línea recta, sobre este rumbo efectivo hasta llegar a Barbate. Pero, señores, me está afectando esta corriente. Me está afectando esta corriente. Por lo tanto, el rumbo verdadero que tendré que llevar no será este. Porque si yo tomo este rumbo verdadero, el barco se va a desplazar hacia este lado. No voy a llegar nunca a Barbate. El rumbo verdadero mío lo tomaré de la siguiente forma. Con la velocidad de mi barco, que dijimos que es 13, haciendo el compás en este extremo, corto al rumbo efectivo acá, y esta línea de puntos será el rumbo verdadero que yo voy a llevar. Voy a acercar un poquito el zoom para verlo con más claridad. Dijimos que este será el rumbo verdadero que yo voy a tomar. Lo mido a esto con el medidor de ángulos. Este rumbo verdadero tiene 3,33. Yo tendré que ir a un rumbo verdadero de 3,33 para llegar a Barbate, teniendo en cuenta la corriente existente. Ahora bien, ¿qué rumbo de aguja le tengo que dar al timonel? Si yo voy al rumbo 333, rumbo verdadero 333, la desviación magnética sigue siendo la misma, me dan el desvío de ese rumbo, tengo que llevar un rumbo de aguja de 335,5. Tengo que gobernar a este rumbo de aguja para llegar a Barbate. De acá resulta que la velocidad efectiva a la que navego es 11,3 millas. Recuerden que la velocidad del barco de máquina, la que me marca la corredera, es 13 nudos. Sin embargo, la que me marca el GPS es 11,3 nudos. ¿Por qué? Obviamente salta a la vista, porque me está afectando esta corriente que me está jugando en contra.
esta es la velocidad que me marca la corredera, la velocidad de mi barco, de máquina, la que me marca la corredera, pero realmente yo me voy acercando a esta velocidad efectiva hacia Barbate. Por lo tanto, si yo quiero saber en qué tiempo llegaré a Barbate, tendré que tomar en cuenta la distancia que hay de acá a Barbate y la velocidad será esta, la efectiva. Bien, teniendo en cuenta esto, a continuación me dicen que a las 11:46, yo estoy navegando en estas condiciones, pero a las 11:46 decido cambiar el rumbo y venirme a Tánger. Muy bien. ¿Dónde voy a estar situado a las 11:46? A las 11:46 voy a estar situado acá. Teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde las 11:02 a las 11:46 y teniendo en cuenta la velocidad, la velocidad efectiva. Yo a las 11:46 me voy a encontrar acá. Bien, vamos a ver qué pasa ahora cuando decido ir a Barbate. A Tánger, perdón. Cuando decido ir a Tánger a las 11:46. De bien que iba navegando hacia Barbate, a las 11:46 cambio mi rumbo para ir a Tánger. Veamos. Muy bien. Yo he hecho un gráfico nuevo para que se vea más claro y no se superpongan tantos el dibujo. He hecho un gráfico nuevo, pero básicamente la posición que yo tenía a las 11:46 era esta, yo estaba acá y me afectaba esta corriente de esta dirección y de esta intensidad. Y he decidido a las 11:46, manteniendo la misma velocidad de máquina de mi barco, venirme a Tánger, para lo cual obviamente trazo sobre mi carta una línea recta que une mi posición con Tánger y yo tengo que venir arriba de esta línea recta, para lo cual tengo que saber a qué rumbo de aguja tendré que gobernar, que no va a ser el rumbo que marque esta línea. El rumbo de aguja será el siguiente. Primero tengo que saber cuál es el rumbo verdadero. Tomo 13 nudos, que es la velocidad de mi barco, apoyo el compás acá y corto a este rumbo efectivo en este lugar. Acá. Uno esto con esto y este va a ser el rumbo verdadero que yo tengo que llevar para desde acá arribar acá. Es decir, mi barco se desplazará sobre esta línea de puntos, pero mi proa no apuntará a Tánger, mi proa apuntará un poco desviada. Yo vendré navegando con la proa apuntando como apunta mi rumbo verdadero, para contrarrestar la corriente. Muy bien. ¿Cuál será el rumbo de aguja que tendré que llevar? Si yo mido este rumbo verdadero con el medidor de ángulos, me da 178 grados. Es el rumbo verdadero. La desviación magnética es -5, me dan el desvío a ese rumbo. El rumbo de aguja al que tengo que gobernar es 180 grados. Yo tengo que gobernar a un rumbo de aguja de 180 grados para arribar a Tánger. Me da este rumbo una velocidad efectiva de 14,2. Fíjense que ahora es al revés. La velocidad efectiva es más grande que la velocidad del barco. Y es muy natural que así sea, porque la corriente ahora me está jugando a favor. Por lo tanto, la velocidad efectiva, que será esta, será mayor que la velocidad de mi barco. Si yo quiero saber en qué tiempo voy a llegar a Tánger, tengo que tener en cuenta la distancia que me separa de Tánger y tengo que tener en cuenta como velocidad la velocidad real, la que me marcaría el GPS, que sería esta, no la corredera de mi barco. Bien, hasta acá el problema de carta.
ahora viene un problema de marea muy simple que lo vamos a desarrollar. Bueno, el problema de marea dice lo siguiente. Me piden qué sonda del momento tendré cuando entre a Tánger, sabiendo que hay una sonda de carta de 4,52. Entonces, lo primero que tengo que averiguar es a qué hora llego a Tánger. Es muy fácil, porque yo cambié el rumbo para Tánger a las 11:46. ¿Cuánto voy a demorar en llegar a Tánger? Ya hemos dicho que voy a demorar la distancia que me separa desde esa posición hasta Tánger, que son 11,8 millas, dividido la velocidad efectiva, que son 14,2. Por lo tanto, 49 minutos 52 demoraré hasta Tánger. Sumado a las 11:46, yo voy a entrar en Tánger a las 12:35 y 52, 12:36 del día 25. ¿Cuál es? ¿Qué me dice la tabla de marea? La tabla de marea me dice que a las 7:53 hay esta altura y a las 13:58 tengo esta altura. Esta es la baja mar. Por lo tanto, ya tengo un dato para la fórmula de la sonda del momento, porque sabemos que sonda del momento es igual a la sonda de la carta que me la dan, más la altura de la bajamar, más la corrección aditiva. La altura de la bajamar la tengo, es 1,01. Tendré que averiguar la corrección aditiva, para lo cual voy a desarrollar esta fórmula, que es igual a la amplitud por el seno al cuadrado de 90 por el intervalo sobre la duración. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es esta. ¿Cuál es la duración? La duración es esta, 6 horas 5 minutos. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo es este, 1 hora 22. Desarrollo todo esto y tengo que la corrección aditiva es 0,06. Por lo tanto, la sonda del momento de mi ingreso a Tánger es de 5,59 metros. Y acá finaliza el problema. Gracias. Y bueno, veo que este blog lo sigue mucha gente de Estados Unidos y fundamentalmente mucha gente de España. Me gustaría que cualquier observación que crean conveniente hacerme, sin ningún problema me la realicen y trataré de corregir algo en lo que me haya equivocado o mejorar alguna explicación que no esté del todo clara, o en fin, en definitiva, cualquier cosa en que pueda ser de utilidad, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.